bienvenidos una semana más a Butterbooks. Hoy os traigo un vídeo bastante cortito pero con mucha chicha, y es que os voy a hacer 5 recomendaciones y os voy a recomendar 5 clásicos. Hace bastante que no leo clásicos y la verdad es que quiero volver a coger alguno, y espero este año al menos leer un clásico y un libro filosófico. ¿Lo conseguiré? Espero que sí. El caso, estos 5 clásicos que os voy a recomendar sí son conocidos, pero quizás no los habéis leído o no sabéis de qué van y tenéis que darle una oportunidad. Hace ya un año y medio hice un libro sobre 10 libros filosóficos y he de decir que no voy a repetir ningún libro, por lo tanto estos clásicos no van a ser ninguno de esos libros filosóficos. El primer clásico del que os voy a hablar es Drácula. Es obviamente un libro del que todos habéis oído hablar o habéis visto pelis. Vamos, que básicamente sabéis de qué va Drácula, pero yo no lo había leído hasta el año pasado, así que sí os recomiendo que le deis una oportunidad a este clásico porque realmente está muy bien. Y para los que realmente sabéis de qué va pero no sabéis mucho sobre la historia, os voy a decir de qué va. Harker es el protagonista y trabaja en un bufete de abogados y le piden que vaya pues a una casa a hacer un papeleo. El caso es que esa casa es la del mismísimo Conde Drácula y este, es decir, el Conde Drácula, va a mantener prisionero a Harker. Harker se empieza a dar cuenta de las cosas extrañas que hace el Conde Drácula y se asusta un montón. Y descubre cuál es el propósito de Drácula, que es viajar a Londres y crear el caos absoluto. Es bastante guay porque a veces narra él, otras veces vamos a ver que la historia se cuenta por cartas de otros personajes o por pensamientos, por páginas de periódicos, o sea que es muy guay, es bastante variado. Vamos a conocer no solo al protagonista principal y a Drácula, sino también pues a por su prometida, a la amiga de su prometida, en fin, a un montón de personajes, y realmente es muy guay. El siguiente que os recomiendo es también uno muy conocido, del que habréis visto películas, y es Frankenstein. Yo realmente me vi una película, creo, o dos. Creo que vi la primera y la última que salió, y a mí las películas de Frankenstein no son de mi devoción, pero sí el libro me gustó mucho, y trata sobre Víctor Frankenstein, que es un científico que se cree Dios y que desde luego quiere llegar lo más lejos posible en cuanto al mundo científico, así que decide devolver a la vida un cuerpo muerto. Sí consigue revivir este cuerpo muerto, pero ha creado un monstruo. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo lo rechaza y el monstruo, al verse rechazado por todo el mundo, decide vengarse. ¿Y qué pasa? Como el monstruo se siente tan solo, le pide al científico que le dé una compañera, pero este se niega, así que la única paz o el único remedio de esta situación es la muerte de uno de los dos. Ahí lo dejo. El siguiente libro que os recomiendo es Las aventuras de Oliver Twist, y es un libro también que me gustó mucho, pero hace un montón que leí. Pero como me dejó muy buen sabor de boca, os lo recomiendo mucho porque estoy segurísima de que conocéis la historia o habéis visto la película, pero volvemos a lo mismo, tenéis que leer el libro. El protagonista de esta historia es Oliver, que es un niño abandonado que vive en un hospicio, que es como una especie de orfanato, donde es maltratado, donde pasa mucha hambre, etcétera, etcétera. Entonces él decide unirse a una banda de niños que son ladrones. Y a partir de ahí, pues el niño va a vivir muchas aventuras, pero también muchas penurias. No quiero desvelaros nada de lo que ocurre en la historia, pero es realmente una historia muy buena, una crítica a todo lo que ocurría en esa época. No sé, a mí me parece fantástico y os lo recomiendo mucho. La siguiente obra que os recomiendo es Ana Karenina, y de este también hay película, yo la vi y me parece fantástica, pero una vez más os recomiendo el libro. El libro está ambientado en Rusia, en la época en la que todavía había zares, y está justamente en la época donde, bueno, este imperio empieza a decaer. Ana Karenina es una joven de la alta sociedad que está enamorada de un oficial, y esta va a abandonar a su hijo y a su esposo para seguir a su amante. Al mismo tiempo la historia nos va a contar la vida amorosa de la hermana de Ana con un terrateniente, creo que era, y es una crítica no solo de la época, sino de las frivolidades de los personajes, de los comportamientos que tienen, de las pasiones, en fin. Es un libro muy denso, pero que a mí me gustó mucho. Y el siguiente libro que os recomiendo es uno que también conoceréis todos, quizás no lo habéis leído, pero sí habéis escuchado hablar del autor, y es Macbeth de William Shakespeare. Realmente creo que también hay película, y os animo también a leerlo porque es un libro muy fácil de leer, es teatro. El libro comienza con el presagio de las hermanas fatídicas, que son unas brujas, y ellas nombran a Macbeth futuro rey.
Este obviamente quiere el poder, quiere el reino y decide vender su alma a estas 3 brujas. Así que este personaje va a planear la muerte del rey para poder usurpar su lugar. Imagino que ya os sonará toda esta trama, así que nada, os lo recomiendo también, no os puedo contar nada más porque obviamente os destriparía la historia, así que nada, estas son mis 5 recomendaciones de clásicos. Son todos clásicos conocidos, pero que quizás no os habéis animado a leer y nada. Si os animáis a leerlos, decídmelo en los comentarios, si ya los habéis leído, también decidme qué os han parecido. Si os ha gustado podéis darle a like, suscribiros y todas esas cosas. Nos vemos la semana que viene, pero de momento ¡marcho, que tengo que marchar! Me acabo de morder la lengua, genial.